un impacto muy grande, y en el bloque popular, digámoslo así, con el cual está combatiendo en este momento, y que nosotros representamos, ese documental nos ha afirmado en nuestras convicciones y nos ha dado fuerzas para continuar en este proceso, luchando contra la restauración burocrática de la derecha continental, no solamente de la derecha boliviana, ¿no? ¿Ustedes también perciben que la participación de Oliva y sus aspiraciones tiene una lectura que trasciende el departamento de Tarija? Por supuesto que sí, esto no es nuevo. Él ha estado, por ejemplo, llevando a algunos dirigentes cívicos que hoy están militando, digámoslo así, en su organización política, a Washington. Los ha llevado ante la OEA, ha estado en el Departamento de Estado, acusando y denunciando a Evo y defendiendo algunos actos que estaban en juicio por terrorismo de algunos dirigentes cívico-políticos de Tarija, ¿no? No solo eso, también se lo ha visto permanentemente en actividades ligadas a Uno América, una organización donde participa, por ejemplo, Jorge Monés Ruiz, un viejo cara pintada vinculado a la dictadura genocida argentina, y Peña Esclusa y una fauna pues que ustedes la conocen en detalle, ¿no es cierto? Él ha estado recorriendo el continente con ellos, y no solo el continente, sino también otros países en Europa, denunciando a los gobiernos progresistas de la región y cumpliendo un rol, por ejemplo, de articulador de ese grupo parlamentario de ultraderecha que buscaba el derrocamiento de Maduro en Venezuela. Entonces, por supuesto que sus actividades, su ideología, su historia personal, lo vinculan mucho con los avatares de la política continental y no tanto con los temas tarijeños, ¿no? A él nunca se lo ha visto, por ejemplo, en la lucha por la autonomía. No conocemos un solo escrito, una sola acción que haya hecho desarrollando esta idea y esta propuesta. Lo que es más, yo recuerdo todavía al jefe de Oliva, Goni Sánchez, solía decir que iban a haber prefectos electos por encima de su cadáver. Y era cuando nosotros estábamos en la dirección cívica y éramos evangelistas de la autonomía, dando vueltas por todo el país predicando por la reforma autonómica. De manera que no se lo conoce mucho y su fuerza no deriva tanto de su carisma personal o de los hechos que haya, o actos que haya hecho en Tarija, sino básicamente del bloque social que los respalda. ¿Por qué dice que su jefe es Goni Sánchez? Pues él trabajó de viceministro de gobierno del vicepresidente de Goni, que era Carlos Mesa, y antes de eso, en la FUL y en las pocas actividades que se le conocen como dirigente universitario, él ha sido un dirigente del gonismo. Pero lo trata de ocultar eso, es una especie de camaleón en la cual trata de mostrarse como una persona incolora, sin posturas ideológicas marcadas, con un discurso blando, digamos. Así es, él lo que hace de manera hábil es cubrirse, ¿no?, de la piel de la oveja, ¿no?, y presentar un discurso blando, cursi inclusive. Todos sus spots empiezan con el yo amo a Tarija, ¿no? Pero esto está contradecido, digamos, por los hechos. A ver, deberían ustedes preguntarle, por ejemplo, al cívico Bayard, que ha estado preso y que se ha sometido a un juicio abreviado, cuando se daban los violentos conflictos de septiembre del 2008, el país estaba casi encaminado a una guerra civil, y el bloque conservador de Cosío, Oliva, que era su asesor directo, porque de ser asesor del Ministerio de Gobierno, el que alquila sus servicios posteriormente es Cosío, también en la parte de gobernabilidad. Y él se encargaba obviamente de garantizar gobernabilidad, entre comillas, que significaba obviamente muchas cosas. Él fue el que paseó alimentando esas tendencias más radicales, y en el Chaco se desataron eventos calamitosos, ¿no?, dinamitazos, movilizaciones violentas, un asalto al mercado campesino que dio lugar a... Cuando ocurrió esto, Adrián Oliva ocupaba un puesto destacado en la administración de Mario Cosío. Él era asesor en gobernabilidad, él estaba a cargo de mantener justamente a raya, entre comillas, a todos los revoltosos, ¿no? Está bien decir que era como una especie de ministro de gobierno de Cosío. Así es, ese es básicamente el equivalente. De viceministro de gobierno de Goni Carlos Mesa a viceministro de gobierno de Cosío, con esa experiencia. Pero además yo creo que en esos momentos
son aquellos momentos en los que empiezan sus contactos con los servicios de inteligencia, que ustedes muy bien relatan en su documental. Ujú. Pero él además es conocido en Tarija como el organizador de la violencia. Una cosa es, no sé, participar, apoyar, pero como número 2 o 3 del gobierno. ¿Él es indicado como el organizador de esa violencia? Por eso les digo, deberían hablar con Bayard, con estos cívicos, entre comillas, que inclusive estuvieron presos bastante tiempo, y preguntarles a ellos cuál fue el rol detrás de las sombras de Oliva. Él es uno de los organizadores, yo no diría el más destacado. Ahí estaban obviamente Moroni, el propio Cosío, toda una banda, digamos, de matones que era ese su modus operandi. Yo tengo dos elementos concretos que me vinculan directamente con Oliva, y lo he dicho en Tarija, y lo he desafiado a discutir esto de cara al pueblo. En dos oportunidades él personalmente me ha amenazado. Cuando se dio el pacto por la Constitución en septiembre de 2008, y logramos que una comisión, primero relativamente pequeña, donde estaba el vicepresidente Álvaro García, estaba el compañero Edmundo Novillo, Carlos Romero, Carlos Bort, mi persona, trabajamos en lo que en ese momento le llamaron la mesa clandestina, elaborando una propuesta de articulación de la Constitución que venía de Oruro con la propuesta de autonomía que se había construido en el bloque del Oriente y del Sur. Cuando logramos una masa crítica, digámoslo así, de una propuesta contundente, clave, que permitía que el país se encamine por la vía del diálogo y no de la violencia, el presidente Evo nos autorizó a ir a Tarija. Fuimos a Tarija, hablamos con las instituciones que estaban al borde realmente de una crisis muy profunda, y eso nos permitió articular el diálogo de Cochabamba. Eso fue un día viernes. El día lunes, que estábamos acá, esperando con Álvaro García en el Palacio de Gobierno, no vinieron. Cosío se había hecho gas, como se dice. El día martes, ¿no es cierto?, en un intento desesperado de frenar el diálogo, porque advertían ya que Tarija estaba apartándose del camino de la violencia, por entrar a un camino mucho más inteligente y de diálogo, desataron la violencia en Santa Cruz, asaltaron en las oficinas del gobierno, recuerdan todo ese día de violencia en Santa Cruz. Tampoco llegaron el día martes, seguía perdido el señor Cosío. El día miércoles, el mismo intento se reproduce en Tarija, y estas hordas asaltan el mercado campesino, y lo ponen bajo sitio por muchas horas, cerca de 10, 11 de la noche, se puede recién calmar la violencia. Un chico perdió la mano haciéndose la volar con una dinamita, a pedradas, quemaduras, lo que ustedes quieran. Tampoco vienen el día miércoles. Entonces hablamos con el otro grupo de la comisión, que estaba formada por el entonces rector don Carlos Cabrera y por el actual alcalde don Oscar Montes, para decirles vengan sin Cosío, porque él tiene algún tema con el CONALDE que no ha resuelto todavía. Ellos estaban aprestándose a venir el día jueves, cuando se desata la masacre de Pando. Esa masacre altera radicalmente el escenario del país. Como ven, son 3 hechos sucesivos en los diferentes departamentos controlados por este bloque oligárquico, digámoslo así, y el Estado se apresta a desatar una violenta represión, porque ya no era aceptable el número de muertos, y las acciones estaban cobrando un carácter realmente fuera de control. Es en ese momento que sale del agujero Cosío, y le dicen, andate nomás a La Paz y trata de controlar esto o generar una condición para ir al diálogo, porque de verdad esta situación ya excede cualquier posibilidad de control por nuestra parte. Entonces sale Cosío y viene con el grupo. Es ahí que, bueno, con anécdotas más, anécdotas menos, entramos y hacemos el primer documento que fija las condiciones para el diálogo de Cochabamba. En todo ese periodo ha participado Oliva, Lea Plaza, el otro asesor que tiene otro primo ahí, Lea Plaza, un muchacho que estaba en la comisión. Ellos han participado en todas estas acciones. Entonces no se puede decir que ellos, digamos, estaban al margen o detrás, sin hacer nada, sin responsabilidades. Él en ese cargo era uno de los principales articuladores, repito, de las acciones tendientes a fortalecer la corriente oligárquica y además de reprimir a los campesinos en el mercado. Pero ahora en la campaña se muestra otra cosa. Sí, Perdón, sí. Me fui por una de las ramas, ¿no? Sí. Te estaba diciendo que yo tengo 2 experiencias concretas sobre eso. Sí, perdón. Dale. Sí, disculpa. Al poco tiempo, cuando aprobamos en el Congreso la nueva Constitución,
nos vamos a Tarija, entramos al comité cívico y le explicamos que habíamos incorporado un capítulo enteramente nuevo de autonomía y que habíamos modificado más de 200 de los artículos más irritantes, digámoslo así, que provenían de la Constitución de Oruro, y que ese pacto nos daba una nueva Constitución y además pacificaba el país. Todos aceptaron, menos Cosío, menos Oliva. Poco tiempo después, cuando Cosío y Oliva intentaron arrastrar en el referéndum a todas las fuerzas vivas al no a la Constitución, y se hicieron algunas reuniones, yo participé en ellas y fui víctima de las agresiones, silbatinas y maltrato de estas bandas fascistas, ¿no? El hecho es que en un momento de esos, en una mesa, se acercó Oliva y me dijo que me cuide, porque de otra manera ellos iban a mostrarme lo que era su capacidad para operar en contra de un disidente como yo. Entonces le dije, pues, que ojalá que lo operen en primera persona. Hubiera sido un gusto para mí tenerlo en esas condiciones. Pero, como todo cobardón, el tipo se fue por ahí y empezó a articular a estas bandas que, nuevamente, a la salida de ese evento, intentaron maltratarme. Fíjate que poco tiempo después, en una de las elecciones, él ya de candidato a diputado, tenía su grupo político un mitin en el Parque Bolívar. Poco más abajo, 2 cuadras, está la casa de mi suegra. Mi mujer había tomado la vagoneta, la parqueó, una vagoneta vieja, modelo 87, y todo el mundo la conoce en Tarija. La parqueó en la puerta, pasaron por la casa y dijeron, aquí está el traidor, porque cualquiera que no defiende sus bolsillos, ¿no es cierto?, es un traidor, obviamente, a sus intereses. Y inmediatamente apedrearon la vagoneta, tiraron piedras a la casa, habían ancianos, estaba mi hija chiquita, una acción realmente delincuencial y abusiva. Autor, Oliva, y se lo dije, se lo recordé varias veces. De esas tiene varias. Entonces, detrás de esa cara de mosquita muerta, está pues un operador de alto nivel de los servicios de inteligencia que no tiene ningún escrúpulo en las más sucias acciones de la política para lograr sus objetivos. Últimamente, por ejemplo, he estado plantando micrófonos y interviniendo teléfonos de dirigentes del MAS en Tarija, adulterando los audios que se obtenían y presentándolos en los medios con una agresividad impresionante, tratando de descalificar a sus oponentes, violando el principio constitucional de derecho a la privacidad. Y fraguando documentos como en el caso electorales. Estamos charlando con Roberto Ruiz, secretario general ejecutivo de la Gobernación de Tarija. Te propongo que hagamos un cortecito aquí, el último en nuestro programa de hoy. Me parece que la charla está muy jugosa y al regreso seguimos en esta entrevista. Dale. Piden que en el Alto se implementen más buses para contrarrestar el mal servicio del transporte sindicalizado. Este texto será entregado conjuntamente al Libro del Mar. Los nuevos prototipos de los buses Pumacatari ahora serán sometidas a pruebas. Se verificó que algunas de las vendedoras no portaban los respectivos barbijos y guantes. Ley número 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una vida segura. La presente ley tiene como objeto garantizar la seguridad ciudadana, promoviendo la paz y la tranquilidad social en el ámbito público y privado, procurando una mejor calidad de vida con el propósito de alcanzar el vivir bien a través del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una vida segura, en coordinación con los diferentes niveles del Estado. La Ley 264 tiene por fines promover la paz y la tranquilidad social en el ámbito público y privado, prevenir la inseguridad ciudadana, mantener y restablecer la seguridad ciudadana, estructurar, articular e implementar de manera efectiva el sistema de seguridad ciudadana a través del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y los planes de seguridad ciudadana departamentales, municipales e indígena originario campesinos. Con un formato informativo, educativo y cultural, Aviala Televisión transmite 24 horas al día. Síganos por Canal 41 UHF y por Cotel TV Canal 61 en La Paz y el Alto. Pulsar TV, Canal 15 La Capital, UHF y Canal 25 en televisión por cable, Sucre.
TV Colonial Canal 46 UHF, por cable Canal 88 en Potosí. A nivel nacional por Entel TV Satelital Canal 75 y para el mundo por internet a través de aviala.tv.bo. Cobertura total y programas de calidad con contenidos e información nacional e internacional que hacen de Aviala Televisión un continente de culturas. Tercer bloque dejo con los medios aquí a través de la Aviala. Estamos haciendo un programa especial en el que, en base a una declaración ideológica que hizo Adrián Oliva en un acto ayer en Tarija, en el mercado campesino, un lugar emblemático además, diciendo que se ríe cuando le dicen que él es de derecha, nosotros dijimos, bueno, vamos a analizar la ideología de Adrián Oliva, y no en base a propaganda que podamos hacer nosotros, sino a sus propias declaraciones, como lo viste en el primer bloque de nuestro programa. En el segundo bloque comenzamos la charla con Roberto Ruiz, secretario general ejecutivo de la Gobernación de Tarija. Yo, durante mi estadía en Tarija, lo escuché en una declaración que daba a los medios a hablar de Adrián Oliva y me pareció que conocía al detalle los antecedentes de este candidato y me pareció que era pertinente, aprovechando su presencia en La Paz, invitarlo para charlar un rato con él. A propósito, Roberto, ¿cómo te trata el frío paceño? Bien, la verdad que ya he vivido aquí bastante tiempo. Yo estoy para mudarme a Tarija ya. Está frío allá también, está frío allá, ¿no? Reverendo, sí. Bueno, Roberto, ¿qué? Estuvimos viendo también que hay un apoyo muy fuerte de Samuel Doria Medina a la candidatura de Oliva. ¿Por qué le apoya Samuel a Oliva? A ver, más allá de las especulaciones, ¿no es cierto?, cuando él habla de que es de derecha o de izquierda, ¿qué defiende la derecha y qué defiende la izquierda tradicionalmente? La derecha siempre está preocupada con la seguridad jurídica, ¿no es cierto?, con la estabilidad macroeconómica, está preocupada con las reglas del juego que le permitan hacer pingües ganancias en un país. Esas son las preocupaciones, ese es el modelo de Estado, con una mínima intervención, ¿no es cierto?, distante, y que permita el desarrollo de los negocios. Que es exactamente lo que vimos en todo el primer bloque de las declaraciones de Adrián Oliva. Hablando todo el tiempo de mercado versus Estado. Exactamente, ¿no es cierto? Eso es lo que diferencia derecha de izquierda, más allá de cualquier otro discurso o estigma o calificativo, lo que tú quieras. Esos son hechos concretos. Entonces es eso lo que él defiende. ¿Por qué lo apoyan los grandes empresarios? Porque justamente es su gallo, como dicen en Tarija, ¿no es cierto? Fíjate vos de que el Doria Medina como ministro le entrega a Mina Bolívar a Goni Sánchez en 92. En retribución, el Goni le entrega el 96 la fábrica de cemento del Puente a Doria Medina. Goni, todos sus réditos, obviamente, de millonarios de la actividad minera basada en la explotación y misericordia de los mineros, los coloca en bancos del tío Sam. Y él vive allá en Washington, qué más emblema que ese, ¿no es cierto? Por otro lado, Doria Medina acaba de vender el complejo cementero en $300 millones. Es un dato público. Pero lo que es más interesante todavía es que ni un peso, ni un dólar de esos 300 millones queda en Bolivia. Todos se depositan en bancos del extranjero, donde él se siente seguro. Entonces también llena los bolsillos del tío Sam, sintiéndose seguro con esa tutela, con esa protección. Eso es conocido. Lo que no es tan conocido es el hecho de que, por ejemplo, la fábrica de cemento del Puente le fuera entregada, firmada, a Doria Medina, teniendo como gobernador o como prefecto de Tarija en ese tiempo a Mario Cosío Cejas, el papá del Mario Cosío, jefe de Oliva. ¿Qué hacía Mario Cosío en ese tiempo? Como abogado fue el que preparó los papeles. Todos estos elementos están fundamentados y sostenidos en las investigaciones que desarrolló el Senado de la República, especialmente el senador Mendoza, que ustedes deben conocer. Si tú miras entonces, Goni, Mesa, Adrián Oliva, en la parte de gobernabilidad, es decir,
Chicote, ¿no es cierto? Por otro lado, Doria, el padre Cosío, el hijo Cosío, que alquila nuevamente a Oliva para la misma área de gobernabilidad. Es una familia, es lo que decía Marcelo Quiroga Santa Cruz, una verdadera cosa nostra político-empresarial, que se está prestando, obviamente, a retomar y utilizar a Tarija como cabecera de playa para detener el proceso. Ellos quieren constituirse en el termidor boliviano. ¿Lo lograrán? ¿No lo lograrán? No es sencillo afirmarlo, porque si tú analizas los bloques sociales que han estado respaldando uno y otro proceso, están básicamente intactos. La primera elección, nosotros perdimos, el bloque popular, digamos, perdimos con Cosío con 5 puntos. Él sacó 49% y nosotros sacamos 44%. Por eso tenemos 11 asambleístas, cada una de estas fuerzas. Esta elección, ellos están en más o menos 45 y nosotros en 36. ¿Ya? Si sumas todo el bloque popular, digamos, que en expresión de descontento o de frustración por el MAS, lo que tú quieras llamarle, apoyó una candidatura radical como la de Alfaro, que sacó 13%, tienes más o menos un 49%, el 36 más 13, y un 44% del otro bloque. Es decir, el otro bloque se ha reducido un poco, de 49 a 44, y el bloque popular está ahí, un poco potenciado con un 49%. Sin embargo, el desarrollo de las campañas es absolutamente incierto. Es un verdadero empate técnico. Pero hay una diferencia. El bastión conservador de Oliva es obviamente la ciudad de Tarija, fundamentalmente. Y también ahora Yacuiba. En la ciudad de Tarija, él ha tenido una victoria importante, basada en una prédica de muchos años, en contra de los collas, en contra de los indios, en contra de los campesinos, y en buena parte también ayudado por otras fuerzas, incluyendo las religiosas. En buena parte, la Iglesia ha estado enfrentando al Evo y al MAS de manera muy abierta, y Tarija es un pueblo muy católico. Entonces, todo eso ha generado, digamos, que el bloque conservador urbano de la ciudad de Tarija se vuelque a respaldar esta propuesta de los sectores conservadores. De manera que no es fácil predecir, no es fácil predecir. Ahora, la frontera entre ambos bloques es porosa. Existen sectores populares de campesinos o de gremiales que han sido cooptados por la prédica neoliberal, por la prédica del enemigo de clase, digámoslo así. Y también existen sectores progresistas de las clases medias urbanas en Tarija que se aproximan al proceso, ven con simpatía lo que está ocurriendo. Ven que Tarija, por ejemplo, está pasando de tener un precario equilibrio entre oferta y demanda de energía eléctrica de alrededor de 50 megavatios a tener cerca de 700 megavatios. En este momento ya cuenta Tarija con más de 210 megavatios y tenemos más del 95% de cobertura de energía eléctrica y vamos a tener 100% en poco tiempo más. Las inversiones previstas en Tarija, solo en el sector de hidrocarburos y energía, para los próximos 10 años se estiman en 7.500 millones de dólares. De manera que hay gente que entiende esto, que entiende que una relación sintonizada con el proceso histórico que vive el país, Tarija va a ser el corazón energético de Bolivia, y Bolivia el corazón energético del continente. ¿Cómo han reaccionado los diferentes sectores en las últimas elecciones? Se expresa en la composición de la Asamblea. En la Asamblea tenemos 18 asambleístas de 30. El bloque conservador tiene apenas 9. Y tenemos una gran chance de cerrar acuerdos con los indígenas, que siempre han estado con nosotros. Roberto, ¿qué ha pasado con la gobernación de Tarija? ¿No tiene una buena percepción, más bien todo lo contrario, por lo que pude percibir estando allá, entre la población? También veo que hay un bloque mediático de derecha muy fuerte, a diferencia tal vez de lo que sucede a nivel nacional en Bolivia. ¿Qué podemos decir al respecto? Mira, el título de tu programa, ¿no? Sí. Ojo con los medios. ¿Eh? Fíjate vos de que los primeros años que estuvo don Lino Condori, todos los medios machaconamente decían que el primer año, 2011, que no gasta la plata. Finalmente que gasta demasiado, ¿no? La última crítica era ¿por qué gastan tanto? ¿Qué es lo que pasó? Don Lino Condori organizó de una manera visionaria una gobernación profundamente democrática y transfirió el 85% de la inversión pública a unidades seccionales desconcentradas de la gobernación
que tienen para la gestión de sus recursos autoridades electas en esos niveles. Es un diseño de autonomía muy interesante el de Tarija. Esas autoridades... Que no lo ejecuta el Estado central, sino que la ejecución... no la ejecuta el nivel departamental, sino el nivel seccional municipal. Nos quedan, por las dudas, 3 minutos. Bueno, entonces, esas autoridades, casi todas han sido reelectas. Por eso tenemos no solo 2/3 de la Asamblea Legislativa, sino tenemos 9 de 11 ejecutivos seccionales, que la gente ha ratificado en ellos su confianza con su voto. Esa es una fuerza muy grande a nivel de gestión de la ejecución, porque el que es ahora gobernador debe trabajar en la parte ejecutiva con estos 11 autoridades y en la parte legislativa con la Asamblea Legislativa Departamental, y en el uno tenemos 2/3 y en el otro tenemos 9 de 11. Entonces va a ser muy incómodo para Oliva el administrar o gestionar nuestro plan de gobierno. Lo va a tener que hacer si es que llegara a ganar. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en Tarija? En Tarija el Ejecutivo Seccional era de Camino al Cambio, era el bloque Cosío. Este Ejecutivo Seccional, no sé si con una perspectiva perversa o por simple incompetencia, no sé, de ese bloque político, por ejemplo, hace 2 años pidieron $40 millones, devolvieron más de 20, y de los 20 que le quedaron ejecutaron 2 millones. El anteaño pasado pidieron 50 millones, les dimos los 50 que pidieron, ¿ya? Devolvieron 30, y de los 20 que le quedaban ejecutaron 700.000 bolivianos. Obviamente la sensación de la gente de Tarija, ¿no es cierto?, que busca residir esos beneficios de su administración central, le echaba la culpa al gobernador. Y no le echaba la culpa al que tenía que echarle la culpa, porque en algo sí gastaba mucha plata, y era en publicidad. Yo les decía a mis compañeros en el gabinete, algo que ya decía Séneca hace muchos años, que la mujer del César no solo debe ser buena, debe parecer buena también. Y obviamente los gastos en publicidad, que habían reducido a 1/3 de lo que quería Cosío, no alcanzaban para posicionar esta verdad. Pero como te digo, esa verdad se expresa en que casi todas las provincias ratificaron a nuestros compañeros, y solo Cercado culpó a la administración central de una situación de la que hábilmente ellos escabulleron el bulto, como quien dice. Esa es la realidad, por eso es la percepción que tú tienes. Un último dato. Tarija ejecutó el año pasado el 84% de su presupuesto vigente, y el 106% del presupuesto que se aprueba con ley financiera del Estado, el presupuesto inicial. Eso nos coloca en la segunda gobernación más eficiente de Bolivia, solamente superados por Chuquisaca, que ejecutó el 87%. Sin embargo, el 87% significó para Chuquisaca 1.300 millones de bolivianos más o menos, y para nosotros 4.500 millones de bolivianos. En un pueblito con 10 veces menos población que Santa Cruz, por ejemplo, ejecutamos en proyectos que están distribuidos a lo ancho y a lo largo de nuestro departamento 2,5 veces más recursos que Santa Cruz. Pero ya ves, ojo con los medios. Gracias a Cierre Roberto perfecto. Ruiz, secretario general ejecutivo de la Gobernación de Tarija. Charlamos un poco de todo hoy acá en el programa y me parece que ha sido provechoso para ustedes del otro lado. Doctor, Comandante, estuvo bueno, ¿no? sí, muy bueno. Mañana nos reencontramos y tenemos mucho más material para poner a disposición tuya y para analizar la figura de Adrián Oliva, mucho más cercano a los servicios de inteligencia gringolandis que a la población y al pueblo de Tarija. Un abrazo grande y nos reencontramos mañana. Aviala Televisión, un continente de culturas.